Hola, hoy tengo dos historias de dos amigos diferentes. A uno de ellos lo conozco desde hace varios años y otro lo conozco hace un poco menos tiempo, pero no por ello su historia es menos interesante e impresionante. La primera historia, de hecho, la escuché hace poco tiempo, hace 2 meses. Me la contó mi buen amigo Obi. Cuando yo estaba en la prepa estuve en dos escuelas diferentes, un colegio salesiano y un colegio marista. En el colegio salesiano hice muchos amigos, conocí muchas personas, mi primera novia, y pues la pasé muy bien en general. En el colegio marista también tuve muchas aventuras y experiencias y vivencias, aprendí muchas cosas, aprendí de religión, por ejemplo, o de religiones del mundo, pero la época en mi vida era difícil. Entonces pienso que pude haber hecho más amigos. No obstante, uno de los mejores amigos que tengo actualmente es de esa escuela, Obi. Algunos de ustedes lo conocerán. Obi es una persona muy interesante. Él es alguien que desde chico, desde la secundaria, prepa, por esos años viajaba solo. No siempre, viajaba con sus papás muchas veces, pero en algunas ocasiones decidía irse con algún amigo, alguna amiga, o solo a viajar a Estados Unidos. La pasaba bien, conocía restaurantes, conocía tiendas. Un buen día, hace no mucho, hace 2 años, decidió que iba a irse un mes solo a China. Sí, se fue a China. Eh, pues vivió aventuras padres. Conoció templos budistas, se perdió, conoció comida que no sabe de qué género, de qué tipo de vida orgánica era, si era de silicio o era de carbón. O sea, ha tenido aventuras que no cualquiera se atrevería a tener. Una de ellas, de las más recientes de hecho, fue a vivir a Nayarit. Nada más. Él es arquitecto y es una persona con intereses artísticos, dibuja muy bonito y también es una persona que es seria en su trabajo. Él puede hacer cálculos que normalmente tal vez en alguna empresa hace un ingeniero. Él los hace, los puede hacer, no sé si siempre, pero él los hace. Y trabaja en una empresa que se dedica a la colocación, importación, todo lo que tenga que ver con esta piedra tan hermosa como esta, mármol. Él trabaja con el rey del mármol, según sus palabras, ¿no? El rey del mármol tiene una obra en Nayarit y lo manda allá a trabajar. Él ama la playa, ama la fiesta, ama conocer gente y decide irse, tomar el trabajo. En general todo pasa bien, la pasa padre y me cuenta aventuras, ¿no? Pero me dice, tengo que contarte algo, amigo. Uno de los días que salí de la obra, en la noche, muy noche, casi siempre salgo con compañeros, se suben a sus carros en el estacionamiento. El estacionamiento está pegado a la playa, que está pegada al hotel que están construyendo. Pues cada quien se sube a sus carros y se van. Yo tengo una camioneta de la empresa y esta camioneta la ocupo para ir y venir. A veces me regreso con algún compañero, lo llevo a su casa, a veces me regreso con mi roomie y a veces no, a veces me toca irme a mí solo. Esa camioneta casi siempre la ocupo yo solo y los asientos están acomodados a mi altura, están acomodados a mi forma de poner el respaldo y pues solamente el conductor es el que se mueve para atrás, para adelante. El del copiloto no se mueve porque casi nadie lo ocupa. Esa noche salí al estacionamiento solo y al acercarme a la camioneta presentí algo un poco extraño. No sabía exactamente qué era, pero pues qué podía hacer más que subirme e irme a mi casa.
Al acercarme a la camioneta, no pude evitar más que sentir miedo. Abrí la puerta y lo primero que noté fue que el asiento del copiloto, el cual nadie había ocupado durante ese día, ni el día anterior, estaba muy reclinado, hacia atrás. Mi primera impresión fue pues de desconcierto, porque tal vez alguien se metió al carro, alguien que quería robarse algo del carro. Pero no era alguien que quería robarse algo del carro. De hecho, ese algo estaba acostado en el asiento, sonriéndome. Solo alcanzaba a ver sus ojos y su sonrisa. No sé qué era, y obviamente me dio mucho miedo y me alejé. Di un paso para atrás. Cuando volví a enfocar mi vista, ya no había nada ahí. El asiento estaba reclinado, pero ya no había esa sonrisa y esos ojos viéndome y sonriéndome. Me subí al carro, me subí a la camioneta y manejé hacia mi dormitorio. Traté de pasarme el susto subiéndole el volumen a la música. Traté de quitarme de la cabeza esa visión que tenía de una sonrisa macabra. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el volumen se baja. Nosotros sabemos, es obvio, que un aparato electrónico puede descomponerse, puede haber interferencia, puede haber una y mil explicaciones del por qué el volumen de un radio de un carro se baja. Pero Obi no compra nada de eso. Obi va manejando, toma el volante con la mano y de reojo alcanza a ver una mano que se acerca a la perilla del estéreo y le baja el volumen. Eso sucedió 2 o 3 veces en su trayecto de regreso a su casa. Obi no es alguien, digamos, reconocido por su valor ante lo supernatural. Obviamente tiene miedo. Pero ¿cuál es el curso de acción que habrían hecho ustedes? Yo mismo. Me hubiera muerto de miedo, me hubiera bajado de la camioneta, pero después de un par de minutos de pensarlo, me hubiera vuelto a meter a la camioneta y me hubiera ido a la casa. Entonces creo que fue muy valiente al pues ni siquiera tomarse esos 2 minutos y volver. Después de eso me contó, ya no pasó nada más en la camioneta ni en el estacionamiento, pero procuró los siguientes 3 semanas o un mes que siguió estando allá. Eso fue este año, o sea, eso tiene 6 meses que pasó, o menos, 4 meses. Procuró no ir solo a la camioneta. Con Obi tengo más aventuras, incluso algunas interesantes. Luego las contaré. La siguiente historia me la contaron hoy. Me la contó este otro amigo que les digo que tengo relativamente poco tiempo de conocer. Es un buen amigo que se llama Tim. Y Tim es amigo de una amiga, ¿saben? Es cuando conoces personas muy lindas que vas conociendo por otros amigos y que son un conjunto, como una caja de sorpresas, porque ellos te cuentan una parte de sí y, mira qué interesante que te dedicas a eso, mira qué interesante que sabes, no sé, el tema que sea. Y hoy me entero que Tim es aficionado de temas así ocultos, de información que a mí también me gusta, ¿no? Y me contó esta historia que no sé cómo no se volvió loco cuando le pasó. Me contó que hace unos años él tenía una amiga que falleció en un accidente. Esta amiga vivía o era propietaria de un departamento alrededor de la Plaza de Garibaldi. La Plaza de Garibaldi está en la Ciudad de México, en el centro. Es una zona, toda esa zona es obviamente muy, muy vieja. Hay edificaciones
tanto prehispánicas, bueno, esas están abajo, pero coloniales. Hay muchas, es el centro histórico. Este edificio, bueno, no es tan viejo, es una vecindad donde era propietaria su amiga. Y al fallecer, la heredera le rentó el departamento a Tim. Él se muda ahí con la promesa de no pagar unos cuantos meses de renta si él, pues, levantaba el departamento. Lo limpiaba, lo acomodaba y lo dejaba habitable para su estándar, ¿no? Tim no contaba con que su amiga, pues, no tenía en las mejores condiciones el departamento. Acumulaba cosas, no le dio mantenimiento en tal vez nunca. Y bueno, después del esfuerzo de contratar quien limpiara el departamento, porque realmente era mucho lo que había que hacer, dejó el lugar habitable, pero los cuartos no tenían puertas, por ejemplo. La puerta de la entrada al departamento estaba tan mal mantenida que hacía mucho ruido y se atoraba al abrirse y cerrarse. Cosas que va uno arreglando poco a poco y que no importan porque pues es tu espacio. Tim cuenta que siempre había ruido en el lugar. Ruido de los mariachis de Plaza Garibaldi, ruido de los vecinos, ruido de los... de todo. Ruido de la calle, del eje central. A veces él no sabía si los trastes o las compuertas de la cocina que se abrían y cerraban eran de su departamento o eran del departamento de al lado. ¿Quién sabe? Una noche, en la madrugada, Tim estaba, pues, despierto por los ruidos que escuchaba. La puerta de la entrada al departamento se abrió y identifica a él, claro, por el sonido que producía esa puerta, pero dijo que, bueno, me contó que en esta ocasión esto fue diferente. Esto no fue como algo pasajero. Algo. Él sintió como algo entró a la casa, entró al departamento. Y no solo eso, sino que escuchaba sus pasos. Dice Tim que no sabe explicar exactamente cómo es que se escuchaban tan lentos los pasos, pero a la vez producían un sonido y peso tan fuerte. Pum, 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 acercándose y entrando al cuarto donde no estaba él. Cuarto vacío, por cierto. Dice que el eco era insoportable. El sonido, la temperatura bajó estrepitosamente. Pueden imaginarse que él estaba muerto de miedo, tratando de racionalizar qué era eso. Después de unos instantes, sintió con toda claridad que alguien lo estaba viendo desde el marco de la puerta. No hay puerta, no hay división. Y aunque lo hubiera, probablemente de poco hubiera servido, porque este ser podía entrar y salir a placer. Tim racionalizó como su última esperanza. Tal vez lo estoy imaginando. Y se descubrió la cabeza. Y se encontró que en el filo de su cama había una figura negra. Manos negras, dedos largos, agarrados de la cama. Tim describe muy bien que su rostro era negro y que en los agujeros donde van los ojos había una oscuridad mayor que toda la oscuridad que él había visto nunca, viéndolo directamente a los ojos. Invocó la protección que las cobijas y sábanas te pueden dar
y se volvió a tapar. Pero sintió como esta cosa se colocó al lado de él. La sentía su presencia, pesada, grande, hasta que se salió de la casa y escuchó que se cerró la puerta. Dice que no recuerda cómo, cuándo o qué hizo para dormirse y despertar la mañana siguiente. Pero, extrañamente, yo le dije, ¿cómo no te cambiaste de casa? ¿Cómo no te fuiste de ahí? No podía darme ese lujo. Yo no sé, he leído que hay algunos tipos de entes, unos que son divinidades venidas a menos, venidas al mal, ángeles caídos. No sé, esto lo he leído, no quiero decir que así sea. He leído que estos entes que antes eran ángeles van por ahí, digamos, maldecidos por su traición a Dios. No sé qué hagan, no sé en qué ocupen su tiempo, si su tiempo se mide igual al nuestro. Pero también he leído que hay otro tipo de entes que antes eran humanos y que fueron devotos a alguna clase de energía oscura, no sé si sea el diablo o que sea, y que estos entes ganaron mucho poder en vida, de manera que en la siguiente etapa, que llamamos muerte, vagan en otro plano existencial y saltan de un lado a otro, robando energía, asustando gente, viajando en el tiempo tal vez. No lo sé, esto lo he leído, son hipótesis que alguien inventó. Esas historias sí me dan más miedo que otras. Bueno, espero que puedan dormir hoy y nos vemos en la próxima.